Bienvenidos una semana más a Kanateca. Como bien sabéis, el Ateca es un coche muy completo, especialmente en lo que se refiere a los asistentes a la conducción. Hoy os voy a hablar de uno de los que, en mi opinión, funcionan mejor, el asistente de luz de carretera. El asistente de luz de carretera, también conocido como Light Assist, se encarga de desactivar automáticamente las luces de carretera ante determinadas situaciones. Para activar este asistente, en primer lugar tenemos que asegurarnos de que el conmutador de las luces lo tenemos en la posición auto. A continuación, moveremos la palanca del intermitente hacia adelante y nos aparecerá el símbolo con la A adelante. Si no nos aparece el símbolo de la luz, esta de aquí, simplemente volviendo a pulsar una segunda vez, nos aparecerá el icono con la letra A. Con este icono nos indica que el asistente está activado, pero como veis el icono está en blanco, significa que todavía la luz de carretera no está funcionando. Esto es porque para que las luces de carretera se activen automáticamente, se tienen que dar las siguientes condiciones. Primera condición, tenemos que circular a más de 60 km por hora y que la cámara no detecte ningún vehículo. Bien, el manual indica que la luz automática no se enciende hasta que superamos los 60 km por hora, pero como podéis ver, vamos a 40 y pico por hora y ya se han activado las luces automáticas. En realidad no está muy claro cuándo se encienden. A mí se me ha encendido yendo a 28, 29, 30, 35, pero no a 60, que es como dice el manual. Segunda condición, al aproximarnos a un vehículo que circula en el mismo sentido. Tercera condición, al acercarnos a un vehículo que circula en sentido contrario. Cuarta condición, al entrar en una zona suficientemente iluminada. Según el manual existe otro tipo de asistente que técnicamente no forma parte del asistente de luces de carretera. Es conocido como luces de autopista. Es un sistema por el cual a partir de 110 km por hora, llevando las luces de carretera activadas, el haz de luces se eleva ligeramente para aumentar el campo de visión. Según el manual, eso se puede configurar en la pantalla del infotainment, pero yo no la he sabido encontrar. De todas maneras, vamos a probar en autopista a ver si funciona. La verdad es que yo, superando los 110 km por hora, bueno, no sé si realmente se puede apreciar, pero yo no observo diferencia, la verdad. No sé si realmente el coche lo incorpora. Y por último, comentaros que en la pantalla del infotainment podéis configurar el tiempo de conexión, que por defecto viene en medio, podéis ponerlo en pronto o retardado. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos la semana que viene. Adiós.